Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 8 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a continuar con las relaciones léxico-semánticas ahora en el texto 3. Y ya de manera mucho más específica vamos a desarrollar el tema de denotación y connotación. Pues bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta de manera muy especial este aspecto de sentido contextual. Consiste en determinar el significado de una palabra o expresión sobre la base del contexto lingüístico y pragmático, más allá de su sentido convencional eh, específicamente, ¿no? En ese sentido, restringiéndonos al contexto textual, podríamos precisar su sentido correcto. Por ejemplo, la palabra negro podría, dado los diferentes contextos, entenderse de varias formas. Y vamos a ver cómo es que puede entenderse negro. Los significados de negro según los diferentes contextos. Tenemos acá en primer lugar color semejante al carbón. Bueno, puede ser un significado. Un segundo significado puede ser malvado o de sentimientos negativos. Otro tercer significado podría ser sucio o muy sucio. Entonces, en el marco del sentido contextual, por ejemplo, cuando se nos dice el joven siempre la trataba como reina, era atento y le daba presentes todos los días, sin embargo, ella nunca le correspondió, nunca lo amó, pues le engañó con el mejor amigo de él. Al final mostró su negra personalidad. Acá cuando se refiere a negra personalidad, ¿no? En este contexto, ¿no? De este pequeño relato, bueno, vamos a estar dándonos cuenta que se está aludiendo o refiriendo a este segundo sentido, ¿no? Cuando se refieren a negro, en esa expresión se refieren a este último, a este segundo significado que tenemos justamente en la diapositiva. Y entonces nosotros estamos viendo que hasta ahí hay una, una especificación respecto a la palabra y a su significado de contexto. Sin embargo, tenemos que ir viendo nosotros las diferencias que hay entre este tipo de significados que tenemos que aplicar dependiendo, obviamente, de lo que se nos solicite. Dentro de ello, vamos a enfatizar este aspecto de significados denotativos. La palabra que se utilizan en un entramado textual en tanto significan elementos físicos o abstractos, nos permiten transferir contenido. Por esta razón es que podemos decir que se utilizan en sentido descriptivo. Cuando nosotros efectivamente estamos apelando a un significado denotativo, estamos hablando a un significado de ese tipo, ¿no? Es decir, estamos apelando al que es la palabra, ¿no? Estamos apelando a esta descripción del objeto.
Así, por ejemplo, el concepto de Benjamín refiere a un nombre masculino, especialmente al nombre del menor de los 12 hijos de Jacob. Este significado es denotativo. Efectivamente, cuando nosotros queremos determinar, por ejemplo, aludiendo a esta palabra que nos ubican acá en este fragmento, Benjamín, bueno, Benjamín tiene un significado denotativo, ¿no? Que responde, ¿no?, al nombre de el hijo menor, ¿no?, de los 12 hijos de Jacob. Alude a esa referencia un tanto, ¿no?, inclusive histórico, religiosa, ¿no? Pero digamos, se refiere justamente a ese hijo último de esa larga descendencia de Jacob. Y bueno, en ese concepto, ¿no?, nosotros tenemos lo que implica significado denotativo. Ahora, como sabemos, una palabra también puede sugerir un significado diferente del significado principal, es decir, ingresamos, ¿no?, al significado connotativo. Digamos ahora para hacer más nítidamente el contraste, ¿no?, generando ciertas emociones e interpretaciones subjetivas que se circunscriben a lo aceptado socialmente. Continuando con el ejemplo de Benjamín, bueno, Benjamín puede aludir al último hijo de una familia, ¿no? Es decir, ya no concretamente al hijo menor dentro de los 12 hijos, ¿no?, que tuvo Jacob, no en ese marco histórico como lo plantean, ¿no?, en el concepto. No, simplemente se puede reducir a un significado del hijo último, del hijo más pequeño, ¿no?, del menor de una familia. Entonces, ahí ya estamos ingresando, en este caso, a un significado connotativo. Entonces, es importante que ustedes separen muy bien esto, ¿no? Significado denotativo y significado connotativo. Haciendo una revisión hasta acá, entonces, porque hacia esto pretende fundamentalmente esta presentación, es decir, ya ver los dos significados y no verlos por separado, sino juntos para hacer el contraste, ¿no?, y para poder reforzar algunos aspectos. Pues bien, el significado denotativo entonces recurre al significado, digamos, natural, ¿no?, a un significado descriptivo, a un significado de qué es, en este caso, la palabra. Y el significado connotativo, bueno, hace que despojemos, ¿no?, ese significado limitante y enmarcado de repente que nos aporta el significado denotativo, porque en el significado connotativo tenemos que hacer inferencia, tenemos que deducir lo que significa la palabra en un contexto determinado. Entonces, como habíamos estado refiriendo en las últimas 2 sesiones que vamos, ¿no?, con significado de antonimia, sinonimia, bueno, va a ser importante que nosotros tengamos muy en cuenta esto. Es decir, si la pregunta nos remite a un significado connotativo, es obligatorio, como les decía, ¿no?, que nosotros
vayamos necesariamente al texto donde está la palabra y poder deducir e inferir su significado. Pero en este proceso de ir hacia donde está la palabra, por eso es que en los textos, para este tipo de preguntas, ¿no? Ya ponen la palabra en negrita, ¿no? Para que evitemos de repente demorarnos en encontrar la palabra, ¿no? Rápidamente la vamos a encontrar. Y lo que, digamos, nos piden es justamente que determinemos ese significado de contexto, ¿no? Ese significado que adquiere la palabra donde está ubicado. Entonces, el significado connotativo es inferencia, es deducción y lo vamos a poder lograr teniendo en cuenta lo que dice antes de la palabra en negrita y después de lo que dice la palabra en negrita. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a inferir qué significa en ese contexto, en ese marco donde está ubicada la palabra. Pero siempre estamos, por lo que veo, muy vinculados, claro está, ¿no? Hacia el significado denotativo no ajustado, limitado. Y eso es lo que nosotros debemos saber separar y saber distinguir. Y vamos a poder separar y distinguir en su aplicación teniendo en cuenta lo que nos plantee la pregunta. Por lo general, ¿no? Las preguntas que van en torno a hallar el significado de la palabra en negrita, me refiero a las separatas, a los exámenes, lo que busca es un significado connotativo, ¿no? Lo que se busca es un significado connotativo porque comprenderán que el significado connotativo a estas alturas equivale ya a ir comprendiendo el contenido de un texto. Es decir, si nosotros no podemos inferir lo que dice la palabra, ¿no? En esa oración, en ese marco, entonces ya parte del proceso de la lectura de todo el texto está fallando. Está fallando porque si estamos haciendo la lectura y no le aplicamos el significado de contexto, entonces no estamos yendo en la línea de la comprensión lectora. Entonces, hallar este tipo de significado contextual no es una cosa aislada, no es una preguntita que, bueno, a ver, de repente acierto, de repente no, no me gusta. No, es parte de la comprensión de todo el texto. Porque eso que nos están diciendo, ¿no? En esa oración, en ese marco, y más abajo de repente tenemos otro ejercicio de repente similar, solamente que no, de repente no ponen la pregunta, ¿no? De otra palabra que de repente también está en ese significado, sino solamente de una, pero dentro del texto hay más palabras que pueden ir, quién sabe, en significado connotativo. Entonces no estamos haciendo el proceso de comprensión de lectura correcto. Entonces, este ejercicio de significado connotativo y significado denotativo no hay que pasarlo por alto. No hay que pasarlo por alto porque nos indica que al menos esa parte que vamos leyendo no la estamos comprendiendo. Y al no comprenderla ya continuamos la lectura sin que eso nos aporte algo importante. Entonces, hay que valorarlo porque
todo lo que nos dice un texto, ¿no es cierto?, contribuye, aporta a un objetivo, ¿no? Al tema, a la idea principal. Entonces, este significado connotativo es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. No solamente porque es la pregunta y tengo que responderla bien, sino que es parte del proceso de la comprensión de lo que nos va diciendo el texto, que va a tener que ver cuando yo marque también tema, cuando yo marque idea principal, porque esa palabrita en negrita, ¿no?, está significando, ¿no?, algo en ese contexto que debemos saber hallar, ojo, y valorar, porque es parte del proceso de comprensión de la lectura. Y bueno, de repente eso que nos están diciendo en ese fragmento, en ese párrafo, en esa oración, tiene mucho que ver con lo que viene después. Y si yo no lo supe allá, bueno, todo viene de cascada. Entonces, sin embargo, el significado denotativo, como ustedes han podido ir viendo en esta presentación, no es digamos, lo que se busca generalmente en los textos, ¿no? Pero por ahí puede venir, ¿no? Por ahí puede venir que nos planteen una pregunta en donde que nos piden que planteemos este significado denotativo porque es parte debemos tener muy claro. Entonces, no es cuestión tampoco de ver la palabra en negrita y bueno, ya ir al texto y a ver si no, hay que leer bien la pregunta, hay que comprender la pregunta. La clave está en comprender la pregunta. La clave está en estudiar las preguntas, ¿no? Les decía en algunas sesiones pasadas, a veces nos quedamos al final en si acertamos o no acertamos. Uy, fallé las 5, 6, no, y ahí lo dejamos. Y ese es un gran error. Está muy bien como parte del proceso, ¿no? Que fallemos de repente en las prácticas, eso es bueno, ¿no? Hay que fallar en las prácticas para poder comprender por qué no es una clave y por qué es la otra. Y poder hacer un análisis, siempre les digo, hacer un análisis de cómo se plantea la pregunta. Hay preguntas tipo que ya ahora se están repitiendo a estas alturas de las semanas, y si simplemente nos quedamos en que fallé, acerté y punto, no avanzamos. Entonces, es importante eso. Ahora, acuérdense que este significado de contexto es la base, es lo primerito que tengo que saber para que luego pueda de repente resolver una pregunta que nos pide, lo que habíamos visto las semanas anteriores, ¿no? Marque el significado, el antónimo contextual de la palabra en negrita. Esta variante, esta pregunta de marque el antónimo contextual, es una evolución de esto que estamos ahora ya conversando de manera más específica, ¿no? En paralelo, denotativo con notativo. Es decir, para hallar el antonimia contextual, primero igual tengo que irme al texto, donde está la palabra en negrita, ¿no? A hallar su significado de contexto y luego, viendo las alternativas, luego ver cuál sería su antónimo. Nos piden significado denotativo, no, o sinonimia contextual. Marque una palabra que es sinónima contextual. Igualito. Ir al texto, ubicar la palabra en negrita, determinar su significado de contexto, ¿no? Determinarlo yo, cuál es el significado de contexto, y luego veo las alternativas y veo cuál de las palabras calza en sinonimia de contexto donde está la palabra. Si yo me salto todo ese proceso, chicos,
vamos a equivocarnos. Vamos a equivocarnos. Y como les decía la sesión pasada, creo, esta tipología de pregunta viene siempre. Todos los textos presentan esta tipología de pregunta, en español y en inglés. Por lo tanto, tenemos que dominarla. Y empezar a dominar implica pues en que no nos quedemos a la pregunta de palabra, ¿qué significa? Y nos quedemos mirando las claves. Ese es un error terrible, porque nos ponen distractores, ¿no? De repente nos piden antonimia contextual y las 3 primeras palabras que ponen es sinónimo. Y como no estoy muy claro en todo, estoy ahí en crisis y creo que me piden sinónimo y no he remarcado bien qué es antónimo y menos aún me he ido al texto. Error. Entonces, este significado connotativo respecto al denotativo es lo que significa la palabra en el contexto. Entonces, atendiendo al ejemplo que nos acaban de precisar acá, ¿no? Vamos a hacer la siguiente precisión. Una palabra tiene significado denotativo y puede tener también significado connotativo. La misma palabra. ¿Qué viene a ser el significado denotativo? Bueno, ¿qué es? El significado es ¿qué es? El significado es lo que nos determina el diccionario respecto a la palabra. Eso es lo que hace el diccionario, darnos significados denotativos. Pero esta misma palabra puede tener significado connotativo. ¿Y cuál es el significado connotativo de esa palabra? Va a depender, pues, de su significado va a depender del contexto donde esté ubicado. Entonces, en el ejemplo que nos acaban de poner con la palabra negro, la palabra negro en significado denotativo, yo me pregunto, ¿qué es negro? Significado denotativo. ¿Qué nos dice el diccionario sobre significado denotativo de negro? ¿O qué nos pone el diccionario? Nos dice que es un color. Eso es. Significado denotativo de negro, color. Es un color. El diccionario lo dirá más bonito, ¿no? Más preciso, pero en esencia es un color. Y cuando decimos que el significado de negro es un color, estamos apelando justamente a eso, a la descripción, al que es. Eso lo marca el diccionario. Es importante que sepamos el significado denotativo de las palabras. Claro que sí. Siempre les he dicho, cada vez que estamos en una separata hay que ir apuntando las palabras que no comprendemos, buscamos en el diccionario, tomamos, ¿no?, los significados, ¿no?, en una libretita, en una hojita y lo vamos aprendiendo. Si nosotros no supiéramos el significado denotativo de las palabras, no nos podríamos comunicar, no nos podríamos entender. Entonces es muy importante para todo el proceso del desarrollo de todo, del curso y de los otros cursos. O sea, todo se nos habla en significado denotativo. Pero vamos a ver que el significado connotativo, ¿no?, es, digamos, cuando el autor del contenido quiere hacer algunos giros, ¿no?, lingüísticos, unas, de repente, expresiones particulares que permiten, en este caso, ¿no?, dentro de las posibilidades del lenguaje, y usa una palabra, ¿no?, que le va a dar un marco para que nosotros sepamos interpretar,
¿no? Lo que significa la palabra. Entonces, negro en significado connotativo. Bueno, negro en significado connotativo, en significado contextual, va a depender del contexto, ¿no? Mientras que la palabra negro en significado denotativo es un color, negro en significado connotativo puede ser como nos han puesto ahí, ¿no? Puede ser de repente una situación, ¿no? Ofuscada, ¿no? Una implicación negativa, ¿no? Un mal día y una serie de acepciones más. Negro. Pero ¿y cuál de todo eso puede ser de una lista larga? Bueno, va a ser lo que nosotros vamos a inferir en el contexto donde está ubicado. Es decir, teniendo en cuenta lo que dice antes de la palabra y lo que dice después de la palabra. Y por eso en algún momento también les dije, este es uno de los tipos de inferencia, ¿no? En separatas posteriores vamos a ver como tipología la inferencia. Bueno, uno de los tipos de inferencia es esto, significado de contexto. Porque, ¿qué es lo que estamos explicando ahorita? Bueno, que voy a deducir lo que significa la palabra. Muy bien, entonces, vamos a ver a continuación significados denotativo y connotativo. Lo tienen ahí. Vamos, por favor, leyendo en silencio el texto y, a ver, vamos a ir viendo cuál es su significado denotativo y connotativo. Adelante, chicos. Muy bien, respondemos entonces. El significado connotativo de reconocido es
La E. Muy bien, tenemos el significado connotativo de reconocido es determinado. Efectivamente, acá nos dice, la psicología de la delincuencia ha reconocido desde hace tiempo que los actos delictivos son, efectivamente, ha determinado, ha precisado. Eso significa reconocido, determinado, precisado, ¿no? Eso nos está diciendo cuando nos pone la palabra reconocido. Muy bien, ¿cuál es el significado connotativo de integrante? ¿Cuál es el significado E. connotativo Componente. de, cuál sería? Componente. Ok, muy bien, sería alternativa D, ¿no? Puede ser un componente, puede ser un elemento, ¿no? U otra palabra que vaya en ese sentido. Entonces, alternativa D. Luego nos dice el significado denotativo, cuidadito, denotativo de entorno es... La E. A ver, revisamos eso. La letra B. Alternativa B, correcto. Efectivamente, alternativa B, contexto. Entonces, fíjense acá, ¿no? También hay que ir viendo, siempre que tenemos preguntas, creo que les dije la vez pasada, siempre hay que marcar lo que nos piden, subrayarlo, hacerle un círculo, ¿no? Para que luego no caigamos en el error porque nos ponen distractores y de repente nos están pidiendo denotativo y yo ya creo que es connotativo y nos están poniendo también dentro de alternativas lo connotativo, ¿no? O como acá, ¿qué? Que nos piden denotativo, ¿no? Y seguramente, si no estamos claros, podemos ahí tener algún tipo de error. Muy bien, chicos. Vamos ahora entonces a la separata. Un momento, por favor. Muy bien, tenemos entonces denotación y connotación, ya hemos estado explicando, vámonos entonces ya al primer texto, texto número 1 de la sección A, vamos leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta de este texto. Nos dice, en el texto la palabra instrumento connota. La La Muy bien. Alternativa A. Aceptación positiva y aplicación generalizada de la certificación forestal por parte de la industria papelera, ¿no? Ahí, fíjense, la palabra adoptado, ¿no? Adoptado en el texto connota específicamente pues la aceptación, ¿no? De manera positiva y la aplicación amplia, generalizada de esta certificación forestal por parte de la industria papelera, pues, ¿no? Indicando su adopción y su uso extensivo en el contexto de la sostenibilidad forestal. Muy bien, alternativa A. Pregunta número 2. En el texto, la palabra volumen denota. A. Ok, alternativa A. Cantidad o magnitud de papel reciclado, ¿no? Muy bien. Pregunta número 3. Nos dice, en el texto, la palabra abandono connota todo excepto. E. La D. Constante. Alternativa D de dado. Muy bien, ¿no? Implica todo menos algo constante, ¿no? Ahí en el texto, la palabra abandono también puede connotar la falta de atención, la falta de cuidado, ¿no? Hacia tierras, en este caso, que han quedado totalmente exentas de todo. Muy bien, tenemos concretamente para la 3 alternativa D de dado. Fíjense cómo en la pregunta anterior nos formula un cuestionamiento en el marco de lo denotativo. Entonces, si bien es cierto, la tendencia es hacia lo connotativo, por ahí podría venir una pregunta que nos pidan por denotación. Entonces, siempre marquen, subrayen, para que cuando ya van a marcar con golpe de vista vean qué es lo que piden, porque de repente por ahí nos confundimos. Muy bien, vamos entonces a comprensión lectora, sección B, texto número 1, adelante. Por favor, apaguen sus micros, chicos, apaguen sus micros.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, el texto mixto principalmente versa sobre... La E. Ok, muy bien. Alternativa E. Las preferencias en animales de compañía a nivel mundial, ¿no? Efectivamente, de eso trata, ¿no? De cómo se da esto en distintos países del mundo. Muy bien. En la pregunta 2 nos dice, en el texto el término preferencia no connota... Desagrado. La C. Rechazo. Ok, sería en este caso rechazo, ¿no? Porque la palabra preferencia, pues, no connota rechazo porque implica la acción de no aceptar o elegir algo, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, el tema de desagrado que... o sea, el desagrado tiene que ver en función más que todo de algo inclusive visible, ¿no? O sea, miro algo, me da desagrado, o un olor me desagrada, ¿no? Lo otro tiene que ver más específicamente, ¿no? Por justamente porque el rechazo implica esta acción de no aceptar o de no elegir algo, ¿no? El término de desagrado va por un lado de repente mucho más lejano en el sentido de que no necesariamente tiene que ver con esta posibilidad de aceptar o no aceptar, sino que, bueno, algo me desagrada, algo no me desagrada y queda de repente simplemente en mí, ¿no? Es cuestión de ver, en este caso, siempre la mayor cercanía en el marco, obviamente, de lo que se nos pregunta y del texto, ¿no? En la pregunta número 3, ¿es compatible aseverar con el texto y la imagen que... La B. La B. Ok, muy bien. B de bueno. Las condiciones climatológicas influyen en la elección. Efectivamente, según el texto y la imagen, las condiciones climatológicas influyen en la elección de los animales, ¿no? Zonas tropicales y frías, etcétera. Muy bien. Pregunta número 4. Se colige del texto y la imagen que... La C. Ok, efectivamente, en América Latina, ¿no? Muy bien, alternativa C, ¿no? Efectivamente, el autor señala que en muchos países de América Latina no sienten preferencia, en este caso, por los perros. Alternativa C. Muy bien, pregunta número 5. Si se elimina los resultados del perro como animal preferido, entonces... La A. La Ok, muy bien. Entonces el animal preferido sería el gato. Muy bien. Y es que en el texto el autor demuestra en el orden de preferencia al gato, digamos, ocupando la posición, digamos, después de la que ocupa el perro, ¿no? Por ello, si el perro no fuera la mascota favorita, bueno, el gato ascendería a número 1 en la clasificación, ¿no? Es decir, en términos de preferencia como mascota. Muy bien, vamos entonces ahora a la sección B. Tenemos este texto 2A y el texto 2B.
Chicos, una precisión en torno a este texto dialéctico. Hubo un error en la ubicación de las preguntas, ¿ya? Las preguntas para este texto 2A y 2B no corresponden. Ha sido un error involuntario y bueno, se nos ha pedido que para este texto 2A, 2B lo apliquemos en términos de reforzar justamente lo que hemos ido aprendiendo hasta acá, que es muy importante, ¿no? Es decir, lo que vamos a hallar de este texto 2A y 2B es lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, ¿no? Es decir, identificar cuál es el tema polémico de discusión, ¿no? Vamos a redactarlo, vamos a expresarlo, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema polémico? Luego vamos a identificar cuál es el punto de vista, ¿no? O cuál es la tesis, es lo mismo, de la autora respecto al tema polémico, ¿no? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿No? Ahí de manera concreta vamos a identificar los argumentos que defienden su punto de vista y lo mismo vamos a hacer con el autor del texto B. Muy bien, entonces esto es para desarrollar, para escribir, es un ejercicio importante, ¿no? Que nos saca del marcado para ver qué tanto hemos posicionado también la comprensión del texto. Entonces, respondiendo esas preguntas, por favor, las preguntas de ahí, repito, por un error involuntario, no corresponden, entonces vamos a hacer esas preguntas que acabo de mencionar, que ya le hemos hecho en alguna separata también previa. Vamos entonces con la lectura, texto 2A y texto 2B. ¿Listo? Y las preguntas, por favor, son las que están aquí para desarrollar. Entonces, vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, entonces vamos viendo esta parte, vamos viendo el desarrollo. Habíamos indicado que íbamos a hacer un cambio, ¿no? De las preguntas que estaban ahí por las que tenemos acá. Y quisiera que me digan entonces, por favor, prenden el micro, ¿qué respondieron para la primera pregunta? Que en este caso sería, ¿cuál es el tema polémico de discusión sobre el cual se desarrollan ambos textos? ¿Puedo hablar? Sí, sí, adelante, adelante. Ok, sobre lo que yo comprendía acerca de ambos textos es que ambos hablan acerca de diferentes barras que están en el país. Por ejemplo, el texto habla acerca de las barras, cuáles podrían ser sus índices de origen, dónde se desarrollan, y qué consecuencias tienen que hayan estos grupos en la sociedad. Mientras que en el texto B habla acerca de cómo poder definir este conjunto y otros aspectos más que realmente no entendí el 100%. Pero más o menos el tema que definía ambos es que hablan acerca de los barristas y los conceptos que comprende cada uno, según la visión del autor del texto A y del texto B. Ok, ok, muchísimas gracias por tu participación, muy bien. Muy bien, su compañero más o menos nos da una especificación amplia, ¿no? De lo que ha leído, lo que ha comprendido en relación a las dos lecturas. Muy bien el aporte. Quiero aprovechar esta situación, esta coyuntura, ¿no? De replanteo de preguntas para poder especificar algo cuando se nos pregunta en torno a cuál es el tema polémico, cuál es el tema de discusión. Fíjense, este planteamiento de cuál es el tema, ¿no? De discusión, tiene dos formas de aplicarse en los textos. Uno, de forma explícita, ¿no? De forma explícita. Y la forma explícita es a través de una pregunta, ¿no? Es decir, cuando un autor va a desarrollar este tipo de textos que estamos viendo, parte de una pregunta. O sea, se formula una pregunta. Generalmente, en los textos que leemos, no aparece la pregunta, porque la pregunta, bueno, sería explícita y nos brindaría ya el tema de discusión. Entonces, generalmente nosotros tenemos textos donde la pregunta está implícita. Tenemos que deducir cuál ha sido la pregunta, ¿no? Y hago esta precisión porque esto ayuda a quien sabe un poco a comprender esta parte, ¿no? Entonces, el tema de discusión, ¿no? Puede estar explícito, a ver, acá lo voy a ir poniendo, puede estar explícito, y explícito implica, ¿no? Que el autor en el texto plantee la pregunta de lo que va a desarrollar. ¿Cuál es el? Sí, acá está, ¿no? La pregunta de lo que va a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una pregunta. Se debe aplicar, no voy a resolver el texto para que no salgamos se debe aplicar la pena de muerte en el Perú para el caso de violadores, por ejemplo. Este es un tema polémico. Y si leemos un texto, ¿no? Y lo encontramos de esta manera, ¿no? Es decir, en pregunta, lo que va a hacer el autor en adelante es responder esa pregunta.
¿no? Y nos va a decir su punto de vista, si se debe aplicar y nos da sus argumentos. Pero esta forma explícita, les decía, es lo que nosotros no tenemos, porque si no, llegaríamos muy rápido al tema polémico, porque el tema nos lo plantean ahí en la pregunta. Entonces, hay otra forma, que es lo que tenemos en los textos, que es la forma implícita. ¿Y qué significa la forma implícita? No se plantea la pregunta, pues. Yo tengo que deducir, yo tengo que llegar a la pregunta. ¿Y cómo llego a la pregunta? A partir del punto de vista del autor del texto A y del punto de vista del autor del texto B. Porque cuando hablamos de punto de vista, estamos hablando, bueno, de cuál es la posición. Al decirnos cuál es su posición a favor o en contra, están enganchados al tema. Entonces podemos deducir la pregunta, ¿no? Entonces, de manera implícita no se plantea la pregunta, la tenemos que deducir. ¿Y de dónde la deducimos? Del punto de vista del autor A, de la carnecita, es decir, cuál es lo central, cuál es el punto de vista del autor sobre el tema, y del punto de vista del autor del texto B. O sea, de ahí sacamos, es decir, nosotros podemos plantear la pregunta para que nos ayude en este proceso, digamos, de construcción. Entonces, en relación a este texto que han leído, a ver, puede ser el joven que participó hace un momento o sus compañeros, dado de que no se presenta, ¿no?, el tema de manera explícita, es decir, no se plantea la pregunta, sin embargo, ambos autores parten de una pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta, chicos? A ver, ¿está más o menos claro lo que estoy diciendo, chicos? Si estuviese la pregunta, así, adelante. ¿Puede volver a repetir, por favor? No entendí la parte de implícita. Bueno, les decía de que esto los puede ayudar, chicos, ¿no? Esto es importante porque los puede ayudar para, digamos, concretar con éxito esto. Cuando hablamos del tema polémico de discusión, que son generalmente las primeras preguntas que les plantean cuando tenemos textos dialécticos, ¿no? ¿Cuál es el tema? Bueno, acá les estoy diciendo que hay dos formas de presentar el tema. Hay dos formas. Uno de manera explícita y otra de manera implícita. ¿Cuándo es de manera explícita? Cuando en el texto vamos a encontrar la pregunta. ¿Por qué? Porque cada autor, para desarrollar un texto polémico, parte de una pregunta. A veces la pone ahí en el texto, otras veces no. Es decir, a veces trabaja planteándose la pregunta y la ubica ahí en el texto. Eso depende pues de su estrategia de redacción, ¿no? Hacia dónde va, en fin. Y otras veces no pone la pregunta. Pero lo que tenemos que hacer nosotros, y generalmente, bueno, acá en los textos de la PRE, como la idea es que trabajemos inferencia, ¿no? Bueno, no tenemos casi textos donde nos planteen el tema de manera explícita, si no sería fácil, pues, ¿no? Porque si no si nos preguntarían, bueno, ¿cuál es el tema de discusión? Nos vamos a la pregunta y ahí está, ¿no? Entonces, lo implícito es cuando no está la pregunta, no hay signo de interrogación, no está de manera explícita, pero sí de manera implícita. ¿Cómo deducimos esa pregunta? Teniendo en cuenta el punto de vista o tesis del autor A y el punto de vista o tesis del autor B, porque de eso es donde yo puedo formular la pregunta.
A ver, ¿alguno de ustedes me podría decir, en base a lo leído, cómo podríamos plantear el tema polémico de manera implícita? Es decir, perdón, de manera explícita, porque está implícito, ¿no? Haciendo la equivalencia de lo que acabo de poner en ejemplo acá. A ver, ¿cuál sería la pregunta que se hace el autor, que se hacen los autores? ¿Qué pregunta es la matriz para que el autor A desarrolle lo que está desarrollando y para que el autor B desarrolle lo que ha puesto? ¿Cuál es el impacto de los barristas en el país? No, a ver, vamos a ir ubicándolo acá. Podría ser, porque el planteamiento obviamente puede ser, ¿no? La forma de preguntar, de decir, puede ser diferente. Por ejemplo, lo planteamos así: ¿con qué se le vincula a qué? ¿A ¿Con las qué? barras? Al fenómeno, ujú, al fenómeno de las barras bravas. Acá estamos haciendo prácticamente explícito algo que está implícito. Yo he sacado esta pregunta, la he deducido a partir de la tesis de la autora y de la tesis del autor B. Entonces deduzco. Voy a borrarlo de arriba. Entonces, una forma de que hallemos con esto, ¿no? Más fácilmente todo, es que apliquemos, porque siempre nos va a venir generalmente no la pregunta, sino va a venir la pregunta entre líneas, ¿no? Como ahora que la estoy sacando a reducir. Entonces, yo digo, la pregunta o el tema de discusión gira en torno a, ¿no? ¿Con qué se le vincula, no? Al fenómeno de las barras bravas. Ese es el tema, ¿no? Las barras bravas, ¿no? El fenómeno de las barras bravas y su vinculación, ¿no? Con un espectro especial, ¿no? Dependiendo del punto de vista del autor. Entonces, ojo, esto ha estado de manera implícita. Yo lo estoy haciendo explícito. De esto trata. La vinculación, ¿no? ¿Con qué se le vincula al fenómeno de las barras bravas? De eso trata el texto. Es decir, si yo planteo la pregunta a partir de una deducción, cuando esté dentro de las alternativas ya sé cuál es el tema. No sé si me están siguiendo, chicos. Muy bien. Entonces, el tema polémico de discusión gira en torno a esta pregunta. Esto se plantearon los autores y cada quien desarrolló lo que acaban de leer. ¿Y cómo he sacado esto? Porque el tema ha estado implícito. Bueno, lo he hecho explícito con lo que acabo de poner acá, teniendo muy clara cuál es la tesis del autor A y la tesis del autor B. Porque claro, nos hablan de porcentajes, nos hablan de origen, nos hablan de un montón de cosas, pero tenemos que ir hacia el fondo, en esencia, ¿qué es? O sea, acá no se está midiendo impacto, no se está midiendo cantidad, no se está midiendo, no. El propósito es, en esencia, que nosotros podamos descubrir, tanto en el autor del texto A como el autor del texto B, con qué está vinculado este fenómeno. Entonces, si ya tengo el tema polémico, ¿con qué se le vincula al fenómeno de las barras bravas? ¿Cuál es el punto de vista del autor A? A ver, rapidito, que se nos va la hora. Está vinculado con pandillas,
Barriales, ¿no? Barriales. Bueno, acá dice, ¿con qué se le vincula? Bueno, para el autor del punto de vista, ¿no? El fenómeno de las barras bravas, ¿no? Está concentrado en las pandillas barriales, por ejemplo. Ese es el punto de vista. ¿Están comprendiendo, no, chicos? Luego vienen los argumentos. Bueno, los argumentos son las defensas de este punto. Y ahí ponemos lo de los porcentajes, los casos. ¿Cuál es el punto de vista del autor B? ¿Mm? ¿Con qué se le vincula al fenómeno de las barras bravas? Para el autor B, ¿con qué se le vincula? A grupos violentos que tienen, como, ¿cómo decirlo? Diferentes motivos políticos, algo así más o menos, entendí. Ya, eso podría ir como parte del argumento, pero centralmente nos dice que el fenómeno de las barras bravas, a ver, está bien, de las barras bravas, nos dice ahí, está vinculado ¿con qué? Con experiencias, ¿no? Reales colombianas en las que se rescata el ámbito popular. Eso en esencia es el punto de vista del autor A. Del autor B. Mientras que el punto de vista del autor A, habíamos dicho, ¿no? Que el fenómeno de las barras bravas para el autor A está vinculado con, a ver chicos, ¿con qué? Lo acabo de decir. Está vinculado a pandillas. Las pandillas. Ajá, está barras bravas. En el caso de Perú, está vinculada a, muy bien, pandillas barriales. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, hagan ese proceso y les va a ir mucho mejor. Hay que saber hacia dónde nos lleva. Entonces, mientras que para un lado habla del caso de Perú, el otro autor B concentra, ¿no?, la idea, el concepto, los aportes en experiencias colombianas. Mientras en el caso del Perú está vinculado a pandillas barriales, en el caso de Colombia, bueno, rescatan justamente este ámbito popular, ¿no? Que tiene que ver obviamente con valores, con sentimientos, ¿no? Ya eso lo ponemos en los argumentos. Pero voy a lo central porque nos gana el tiempo ya. Es decir, el punto de vista del autor A, ¿no?, es un poco estigmático en relación a este concepto, ¿no? O sea, las pandillas barriales para el autor A tienen un significado negativo, ¿no? Hay un estigma, ¿no?, que se presenten datos y por acá y las características y quiénes son y de dónde vienen y el perfil, ¿no?, de cuántos vienen de hogares constituidos, no constituidos, en fin. Para el autor del texto B, lo ve más bien con otros ojos, ¿no? Con unos ojos un poco más bien que tratan de dejar de lado
este estigma, ¿no? de las barras, ¿no? Y trata de ver, ¿no? esta posibilidad de que puede ser el cimiento, como bien dijo su compañera hace un momento, para inclusive cimiento para un tema político, para un tema de organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, ya lo de los argumentos creo que lo tienen claro, ¿no? Pero este proceso es el que tienen que dar. Generalmente no nos ponen la pregunta. Tenemos que deducir. Fíjense, esto yo lo he deducido a partir de lo de acá y esto me permite clarificar cosas, ¿no? Porque contesto la pregunta, ¿no? Y acá focalizo, me doy cuenta, ¿no? Acá tratan el caso de Perú, acá tratan el caso de Colombia, acá lo vinculan a pandillas barriales. No, acá lo vinculan más bien a este ámbito popular. Muy bien, chicos. Entonces, texto 2B. Vamos a ir rápidamente a darles las claves del texto número 3. Por favor, texto número 3. Tomen nota. Pregunta 1, enano. Pregunta número 2, avión. Pregunta 3, dado. Pregunta número 4, dado. Pregunta número 5, casa. Y luego tenemos Reading 3, texto en inglés. Pregunta 1, casa. Pregunta número 2, avión. Pregunta número 3, dado. Pregunta número 4, enano. Y pregunta número 5, también enano. Muy bien, chicos. Entonces, fíjense cómo, ahora sí vuelvo acá en estos minutos que quedan, cómo esto nos ayuda mucho para comprender. Ustedes tienen que comprender para que resuelvan con mayor solvencia qué les piden. Las primeras preguntas, hay que leerlas obviamente, cuando estamos en textos dialécticos nos piden que hallemos el tema, nos piden que indiquemos cuál es el tema polémico, nos piden que indiquemos sobre qué se discute. Y obviamente, si nosotros tuviéramos de repente un texto de esta naturaleza con la pregunta explícita, ya tendríamos la respuesta con la pregunta. ¿No es cierto? Ya tendríamos la respuesta con la pregunta. Y en este caso, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere intervenir? Ya tendríamos la respuesta con esta pregunta, que ya, ¿sí? Adelante. Sí. ¿Me puede dar las claves de inglés? Es que se cortó mi internet. Ya, perfecto. A ver, clave de inglés. Clave de inglés del último texto. Ya, pregunta 1, texto en inglés. 1, casa. 2, avión, texto en inglés. 3, dado. 4, enano. Y 5, enano. Chicos, les agradezco a todos su atención. Nos encontramos la siguiente sesión. Un abrazo. Ok, profesora, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Un Gracias, abrazo, chicos. profesora, Gracias. cuídese. Un abrazo. Gracias. Gracias.